Hola, soy David Zaragoza, ingeniero superior en telecomunicaciones y hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con el mundo del SEM. Realmente vamos a analizar en concreto cómo ver todas las campañas de AdWords y montar campañas con muchas garantías. En este primer bloque vamos a intentar hablar más así en plan teórico porque hay un montón de conceptos que tenemos que saber y mañana y más adelante nos meteremos ya en cosas más en faena, más práctica. Pero esto es importante que más o menos lo veamos. Lo primero que tenemos que saber de AdWords, ¿qué es? ¿Qué es un sistema de publicidad contextual? Ya sabemos lo que significa contextual. Claro, ¿no? Vale. Lo siguiente, que utiliza un algoritmo de puja. ¿De puja por qué? Vamos a pujar por palabras clave y cadenas de búsqueda. Palabra clave es simplemente la palabra separada y cadena de búsqueda es cuando pones zapatillas de tenis, que es más de una palabra, ¿de acuerdo? No tiene ningún misterio. Entonces sí que es verdad que hay un algoritmo de puja. Lo que es importante saber es que esta puja no es solo una cuestión económica. Realmente utiliza muchas más cosas, además, que no solamente una cuestión económica, porque lo que interesa es que de algún modo los que tienen más dinero no salgan siempre los primeros, porque si no tendríamos un problema. Si fuera cuestión de pasta, obviamente Amazon, el Corte Inglés y Vodafone saldrían siempre los primeros, ¿no? Entonces se han inventado una serie de parámetros adicionales que en conjunción con la puja económica es la que va a determinar la posición en la que tu anuncio sale o deja de salir, ¿vale? Esto se conoce como nivel de calidad de palabra clave y luego veremos exactamente qué parámetros son los que afectan a este nivel de calidad. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que puede ser que una puja mucho más alta que la nuestra a nivel económico salga peor posicionada en los anuncios que una que haya pagado mucho menos por salir. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Vale. Otra de las claves fundamentales y quizás el éxito más brutal es la alta capacidad de segmentación y orientación de anuncios. Al ser contextual y gracias a que ellos controlan el 90 y pico % de las búsquedas en Europa, pues nos podemos fiar bastante de los datos que nos dan en cuanto a volumen de búsquedas y a cómo orientar los anuncios en base a lo que ellos ya saben, que es cuánta gente busca qué, ¿vale? Entonces luego lo vamos a poder segmentar muy bien. De hecho, con eso me voy a poner muy pesado, porque luego salen unas cuantas preguntas así chungas y ya veréis por qué. En cuanto a formatos, veremos luego que hay millones de formatos. No voy a perder mucho tiempo con eso. Os he puesto un montón de transparencias con el enlace para que os los leáis, porque tampoco aporta demasiado. Eso te vas y ves que tienes de vídeo, de texto. Me centraré un poquito más en el de texto, porque son los que normalmente más convierten, que eso es importante, y porque tienen más particularidades que el resto, ¿vale? Y luego, en cuanto al textual, hay unas reglas editoriales muy estrictas, lo veremos luego, pero no puedo escribir todo en mayúsculas, no puedo utilizar faltas de ortografía, pero es que no puedo ni siquiera decir la mejor oferta del mercado, porque tiene que haber un tercero que certifique que es verdad, que es la mejor, es decir, no podemos utilizar superlativos a no ser que estén contrastados por una tercera parte. Aquí hay casos muy curiosos de gente que monta cosas y luego tira a hacer los anuncios y son palabras que directamente están prohibidas. ¿Vale? De hecho, nosotros tuvimos una época en Tixalia, acordaos, Tixalia, parques temáticos, que no podíamos utilizar la palabra Portaventura, porque Portaventura había dicho que cualquiera que la usara automáticamente bloqueara el anuncio. Entonces tienes que llamar a Portaventura, Portaventura se mete en un sistema especial de Google, se identifica como que es Portaventura y te habilita para que lo puedas hacer. Y otra cosa interesante es que tendremos bastantes herramientas de apoyo para la definición estratégica. Al final lo más complicado de esto es acertar con las palabras clave, con el presupuesto que le tienes que dar, con la estructuración que haces, con la orientación de los anuncios. Todo esto así desde cero, pues es un poco complicado, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo creo que os voy a enseñar hasta 3 o 4 herramientas diferentes, el Google Trends, el Merchant Finder, vamos a ver bastantes cosas para intentar acertar lo máximo posible, pero no siempre lo conseguiremos. ¿Cuál es el ecosistema? ¿O cuál es un poco el escenario para que nos situemos de algún modo? Pues obviamente partimos de la base de que tenemos anunciantes que están generando anuncios y se van a anunciar directamente, en este caso, Google es el buscador, el mapita sería un Google Maps, el otro sería Google Images y el otro un Google Shopping, por ejemplo, ¿vale? Esto es lo que se conoce como red de búsqueda. Es decir, ya sabemos que es un sistema contextual, que va a haber pujas, que va a haber tal, que los anuncios pueden ser de texto o que pueden ser de gráficos, de vídeo, multimedia y no sé qué. ¿Dónde narices se muestra esto? Vale, pues esto se muestra en 2 redes diferenciadas, lo que se conoce como red de búsqueda y la red de display. ¿De acuerdo? Red de búsqueda solamente acepta anuncios de texto y son cosas como ya os digo, el buscador, el Google Maps, el Google Images, el Google Shopping y luego tenemos la parte de display que está en Gmail, en YouTube y os he puesto ahí el iconito todo expertos porque es un ejemplo de soporte que está utilizando AdSense, es decir, en general todas las páginas que alojan AdSense, que alojan publicidad de Google, ¿de acuerdo?
La clave más restrictiva es que la red de búsqueda solamente trabaja con anuncios de texto, mientras que la red de display trabaja con todos los formatos, ¿vale? Luego veremos en las consideraciones que normalmente, y siempre os diré que hay que probarlo, pero normalmente, o a día de hoy, yo no he visto ningún proyecto en el que la red de display convierta tanto o más que la de búsqueda, ¿vale? Ahí lo dejo. ¿Que tenemos pasta de sobra para probar y para ver cómo tal? Pues podemos intentar hacer una mini campaña de branding a ver cómo funciona, pero normalmente si tenéis que empezar y tenéis poco presu, yo caparía totalmente la red de display y me quedaría con la parte de texto, ¿vale? Por un tema de conversión pura y dura. ¿Cómo? Ahora que ya sabemos el ecosistema, sabemos más o menos cómo funciona, sabemos qué cosas podemos encontrar, dónde sale la publicidad, vamos a ver ya cómo se estructura por dentro de algún modo. Es decir, ¿qué jerarquía tenemos dentro de lo que es todo el sistema de AdSense? Campañas, primer nivel, ¿vale? La campaña es el primer nivel. El siguiente es que una campaña tiene grupos de anuncios. Ahora veremos qué es cada cosa. Los grupos de anuncios tienen, anuncios, ¿de acuerdo? Y dentro de los anuncios, que os lo pongo punteado, tendremos extensiones de anuncios. Punteado porque es opcional, no siempre lo vamos a usar. ¿Y por qué soy tan pesado con lo de los niveles? No os lo podría haber dicho en plan, pues mira, esto es lo que hay. Porque precisamente en cada uno de esos niveles se definen propiedades diferentes. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Sabéis que una de las cosas que podemos hacer en las campañas de AdWords es orientar geográficamente la campaña. Si yo quiero hacer que simplemente un anuncio salga a la gente cuya IP se conecta desde Elche o Alicante, lo puedo fijar, lo puedo hacer, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor estoy vendiendo un servicio muy local y me da igual captar a gente de Madrid porque no va a venir a comprarme una piruleta, ¿de acuerdo? Entonces, la orientación geográfica se define a nivel de campaña. Entonces, no podría hacer una campaña y 3 grupos de anuncios, un grupo de anuncio para Valencia, otro para Madrid y otro para Alicante, porque la orientación geográfica no se define a nivel de grupo de anuncios, sino a nivel de campaña. ¿Entendéis? Entonces, para cada uno de esos niveles tenéis que saber cuáles son las propiedades que aplican, porque si no, os armaréis una pelota que no sabréis ni qué estáis haciendo, diréis, ¿por qué esto ahora no lo puedo orientar aquí? ¿Por qué esto no me sale? O sea, un pifostio que bueno, ya lo veréis luego, ¿vale? En cuanto a grupos de anuncios, pues tendrá sus características también, como por ejemplo la lista de palabras clave negativas, que veremos luego lo que es, que puede ser a nivel de campaña o a nivel de grupo de anuncios, tal. Vale, esto lo vamos a pasar relativamente rápido porque no tiene mucho misterio. O sea, formato de anuncio, pues aquí una mini captura. Esto está capturado directamente de la ayuda de Google, no me complica mucho la vida. Formatos de anuncio, pues para los móviles, pues anuncios, texto, tal. Os he puesto aquí, veréis siempre abajo, luego os lo pongo más pequeñito, la fuente para que directamente desde ahí ya pinchéis y lo tengáis, ¿vale? Así es mucho más cómodo que no tengáis que ir buscándolo en la ayuda porque la ayuda es un poco farragosa. Pero vamos, anuncios de texto para móviles, anuncios de vídeo, ¿qué más? Aquí anuncios de inventario de producto, está muy relacionado con el Google Merchant, que luego lo veremos también. Mucho cuidado con las políticas publicitarias de Google, por un motivo muy sencillo, acordaos, Google nos da una alerta, pero si me bloquean la cuenta, en principio, sobre todo con el AdSense, ¿vale? Si haces alguna cosa y te detectan, no puedes volver a usar la cuenta nunca. O sea, esto no es, 18 meses y luego la puedes usar. O te cambias de CIF o no puedes volver a utilizar el sistema. Así que cuidado con liarla, sobre todo si gestionamos cuentas de clientes terceros que no somos nosotros, porque lo podéis bloquear en Google para toda su vida, ¿vale? Entonces, aquí había un ejemplo, creo. Vale. No sé si lo veis muy bien, pero os lo leo, más o menos. Ejemplo de anuncio de texto, acordaos, ¿por qué hablo o por qué incido en lo de texto? Porque es el que más juego tiene, el que más cosas nos va normalmente a dar, ¿vale? En principio, fijaos, ya tenemos una longitud máxima, es decir, aquí no podemos escribir el Quijote. Nos va a decir exactamente para el título cuánto tenemos, para la primera línea descriptiva, para la segunda línea descriptiva y para la URL visible. En cuanto al título, 25 caracteres. Estas cosas, si al final alguien se quiere presentar al Google Professional Certified y todas estas cosas, las tienen que saber de memoria. ¿Vale? Yo por ahí me tocó estudiármelas, por eso os lo digo. ¿Vale? La línea descriptiva 1, 35 caracteres. La línea descriptiva 2, 35 también. Y luego la URL visible hasta un máximo de 35. Cuando os leáis las políticas veréis que es obligatorio que en la URL visible, o sea, realmente la URL visible es la que se muestra en el anuncio. No es a la que va después. Esto es importante, ¿vale? A la que va. Eso sí,
La URL visible como mínimo tiene que tener el dominio de la URL a la que va después. No podemos inventarnos un dominio que no tenga nada que ver con donde va a ir físicamente después. Lo que pasa es que yo sí puedo inventarme www.biopark.tixalia.com, aunque no exista esa URL en ningún sitio, y luego vaya a www.tixalia.com/biopark. ¿Entendéis? Es importante, si no nos dirá que no es válido el anuncio. ¿Ok? Vale, más cosas sobre esto. Si tenéis muchos clientes de Azerbaiyán y Bielorrusia, una cosa que puede ser habitual, lo de Rusia está un poco complicado últimamente, pero bueno, quitando eso, os he puesto la segunda columna que pone longitud máxima en idiomas de 2 bytes. Eso sabéis que los caracteres cirílicos y en general todo lo que requiera una codificación diferente, sabéis que codificaciones tenemos ISO 8000, UTF-8, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Pues evidentemente como ocupan 2 bytes en vez de 1 por cada letra, se nos acortaría, ¿de acuerdo? Entonces nos dice que podríamos ampliar la longitud en el caso de que estuviéramos en Corea del Sur, Taiwán, bueno, estos países habituales donde todos vamos a vender como primera opción, pero bueno, es importante saberlo, ¿vale? Porque si no, te lo planteas, ¿no? A ver, si los caracteres son más largos, ¿por qué tengo menos sitio? Entonces, pero solamente en ese caso lo podríamos además solicitar, ¿ok? Y luego, esto ya lo hemos comentado, pero lo volvemos a decir, otros ejemplos de restricciones, os he puesto el enlace allí con todas las que hay. O sea, y os podéis aburrir de leer todas las que hay, pero es importante que os las leáis, ¿vale? Porque si no la liaremos. Pero vamos, las más así evidentes son marcas registradas, lo que ya hemos comentado de Portaventura, uso inadecuado de mayúsculas o faltas de ortografía, es decir, todo en mayúsculas no lo vamos a poder poner, las faltas de ortografía tampoco, aquí más de uno habrá tenido que aprender bastante, ¿vale? Y luego el uso de superlativos no comprobados por terceras partes, que no sea tu prima y tu madre, no vale. Y eso es un poco lo que íbamos a mirar de extensiones de anuncio. Básicamente, cosas buenas de las extensiones de anuncio, que son gratuitas, cosa que ya es raro siendo Google, a nivel de public, digo, no te cobran hasta por respirar. Son gratuitas y permiten complementar el anuncio. Realmente lo bueno es que genera más visibilidad, el anuncio es más grande, lo puedes ver, te diferencia, entonces es más fácil hacer clic de algún modo, ¿vale? Solamente se aplican si el anuncio tiene un nivel de calidad elevado. Esto es lo que decíamos antes, tú no decides cuándo quieres que salga y cuándo no. Tú la configuras y si tu anuncio tiene suficiente calidad, entonces si sale en las primeras posiciones, seguramente te lo mostrará, pero no siempre te lo va a mostrar, ¿vale? Y luego, en cuanto a qué tipos hay, pues 20.000 extensiones de ubicación, esto de nuevo, enlace ahí arriba, os las leéis todas, de llamadas, sociales, de producto, de calificación, os he copiado unos ejemplos aquí, de calificación del vendedor son las estrellitas, ¿vale? De si es buena la tienda, si es mala, etc. Os he puesto un ejemplo aquí, esta es una extensión de ubicación, como veis te pone ahí, está en Valencia, en este teléfono, ¿cómo llegar? Una extensión de ubicación, importante si somos un negocio local, ¿vale? Para que nos encuentren. Extensiones de ubicación que hemos visto aquí, la extensión de llamada, que es el click to call, ¿vale? Que simplemente cuando llegas ahí pinchas y ya te llama directamente, súper importante para reservas telefónicas, hoteles, restauración, etc. ¿De acuerdo? Más ejemplos. Extensiones de producto, esto ha cambiado bastante, bueno, no le hagáis mucho caso porque ha cambiado, pero no he conseguido encontrar ninguna para capturarla, no la he encontrado por ahí. Pero vamos, básicamente es que tú buscas algo y te dice, le puedes decir productos relacionados y con el precio. Extensión de calificación de vendedor, ya lo sabéis, las flechitas, ¿vale? Las estrellitas, perdón. Extensión de enlaces, esta es una de las más utilizadas porque te sirve para lo que os decía antes, para gente que está mostrando interés por una cosa concreta, poder darle opciones. En tu caso, Marga, por ejemplo, si alguien busca algo de especias que tenga que ver con el cardamomo, pues si tú crees que quien normalmente compra cardamomo también compra pimienta negra, lo estoy inventando todo, le puedes poner el enlace a los otros productos que sabes que la gente normalmente cuando te compra uno, te compra los otros. Porque como suele ser una intención de compra más o menos similar, pues entonces le dices, pues mira, tú estabas buscando esto, pero igual también te interesa esto, esto y esto, ¿vale? Ok. Bueno, extensión social, ya adivinaréis qué red social es la que te pone la extensión. ¿Twitter? Facebook. En efecto, Google+. Muy bien. Vale, pues esto, en general, esto es bastante interesante porque si la pones, esto es el típico caso de decir, a ver, estoy pensando en comprarme una tele. Me estoy inventando todo como siempre, ¿eh? Y resulta que busco la Samsung modelo Wachiwingi.
Y cuando llego allí veo el resultado tal y veo el careto de mi amigo que me dice, hostia, pues si a este le gusta esta tele, qué guay. Entonces se supone que psicológicamente eso baja la barrera de entrada y como a otra persona le interesa, pues de algún modo, y como es amigo tuyo, pues la percepción de compra aumenta, ¿vale? Por eso se hacen este tipo de cosas. ¿Ok? Pero obviamente para eso tienes que estar tú identificado en Google+. Si estás navegando en incógnito y no has iniciado sesión, obviamente esto a ti no te va a salir porque no sabe quiénes son tus amigos, ¿vale? Y luego la extensión con Google Merchant, esto es que cada día cambia un poco más. Esto es un ejemplo en plan genérico para que es lo típico, que cuando pones algo siempre os sale en la pantalla de la derecha un listado de productos con el precio. ¿Estás buscando esto? Pues los resultados de Google Merchant. Alguien que se quiera anunciar a día de hoy en Google, con el Google Merchant no solo tiene que hacer alguna campaña de AdWords y tener cuenta en AdWords, sino que además han puesto una restricción bastante más dura, que tienes que tener código EAN y una serie de parámetros que son como el ISBN de los libros. O sea, tienes que tener identificadores únicos válidos de producto. Es decir, no es especialmente fácil. Esto es quizás de lo más complicado que vamos a ver. De lo más complicado en cuanto a concepto, que no es que sea muy complicado, pero que al final acaba liando un poco, ¿vale? No os preocupéis, no es mecánica cuántica ni nada de esto, pero hay que estar atento porque la cosa se complica. Bien. ¿Qué sabemos hasta ahora? Sabemos que hay una serie de pujas, que tenemos que Google nos muestra anuncios que son contextuales a lo que estamos haciendo, etcétera, tal y cual, vale. Pero realmente, ¿qué es lo que activa el anuncio? ¿Qué es lo que hace que nuestro anuncio salga o no salga? ¿Vale? Hemos hablado del ecosistema, hemos hablado de cómo, de las dos redes, de display, de tal, de no sé qué. Nos vamos a centrar en anuncios de texto ahora, ¿vale? Red de búsqueda. Esto nos dirá cuándo sale o cuándo no sale un anuncio, o al menos cuándo nos gustaría que saliera o cuándo nos gustaría que no saliera. El resto ya lo decide Google por nosotros, ¿vale? Bien. No es difícil adivinar que tendrá que ver con las palabras clave o con las cadenas de búsqueda, entiendo, ¿no? Vale. Bien. Acordaos, contexto. Red de búsqueda, jolín, que no me salía, me queda en blanco. La red de búsqueda, ¿de acuerdo? Y anuncios textuales. Entonces, vamos a ver el caso en el que vamos a poner ciertas palabritas en el buscador, cadena de búsqueda. Esto es del ejemplo de Google también. Y vamos a hablar de los modos de concordancia. El modo de concordancia, esto es de cuando estudiábamos un poco en la EGB, ¿os acordáis? Bueno, en la EGB yo ya soy muy mayor, pero bueno, el caso, cuando estudiábamos antes, el modo de concordancia es cómo vamos a interpretar esa palabra o esa cadena de búsqueda que pongamos a la hora de activar o no el anuncio. Entonces vamos a empezar por la concordancia amplia, vamos a ir de más genérico a más específico. Entonces, en principio empezaremos por concordancia amplia. ¿Esto qué quiere decir? Primero, cuando veáis la interfaz, veréis que tendremos unos campos de texto en los que podremos poner las palabras que van a ser las palabras clave en las cadenas de búsqueda. Hay una serie de modificadores, una serie de simbolitos que podemos poner delante. Cuando pongamos en recomillado será de frase, cuando pongamos en recorchetes será exacta. Por eso os pongo ahí que usaremos las palabras sin ningún símbolo que actúe como modificador. Escribimos zapatillas de tenis, ¿vale? Entonces, en general, esta es la concordancia que hace que con que aparezca alguna de las palabras en la cadena de búsqueda, alguna de ellas, cualquiera la que sea, se activará el anuncio. Concordancia de frase. Utilizaremos las palabras entrecomilladas. Activa los anuncios solamente si sale exactamente la misma cadena de búsqueda y en el mismo orden, las palabras, importante, pero me da igual lo que haya por delante y lo que haya por detrás. Por tanto, como la cadena es zapatillas de tenis, si yo pongo zapatillas de tenis gratis o me gustan mogollón las zapatillas de tenis, también saldría. Siguiente. Concordancia exacta. Entre corchetes. Vale, aquí sí que es. Activa los anuncios exclusivamente si el usuario introduce la cadena de búsqueda tal cual está. Ni cambiada de orden, ni en singular, ni en plural, ni delante ni detrás. Siguiente. Modificadores de concordancia exacta. Esto no estaba al principio y cuando lo sacaron todos vimos la luz, dijimos ya era hora. Porque antes solamente estaban aquellos tres, bueno, y las negativas, que veremos luego, ¿vale? Pero aquí importante, en cuanto al símbolo que usar, si lo escribís directamente es ponerle el más delante. Luego veremos que con la nueva interfaz de AdWords, para que no os liéis, hay una opción que te permite ya directamente marcar si quieres que se comporte así. ¿Vale? Pero yo os lo explico cómo ha ido evolucionando para que lo entendáis y luego ya veremos cómo se hace por interfaz, ¿vale? Entonces, en este caso esta es para mí de las mejores.
exige que al menos todas las palabras estén en la cadena de búsqueda, es decir, como la de frase, de algún modo, pero me da igual el orden y además soporta errores ortográficos y variaciones, es decir, singulares, plurales, tildes, no tildes, etc. ¿Vale? Entonces con eso ya abarcamos bastante. ¿Entendemos? Por eso cuando pongo aquí más zapatillas más tenis, el comprar zapatillas de tenis estaría. ¿Vale? El comprar tenis zapatillas también estaría. A ver, algo que tenga tilde o no tenga tilde. Comprar jamón, o jamón con tilde y sin tilde, estaría también metido. Incluso errores ortográficos habituales, que la gente ponga, cambie una B por una V, tal y cual, también entraría. ¿De acuerdo? Entonces esto, en general, suele ser lo más interesante a falta de lo que veremos después. Pero fijaos que lo que estamos haciendo es cerramos mucho el scope, porque al final el resumen de esto, que de aquí mañana nos iremos diciendo, cuanto más específica sea la palabra clave, mejor. ¿Por qué? Porque nos gastaremos menos pasta seguro. Pero seguro. Y al final, acordaos que esto tiene sentido si le ganamos dinero a lo que estamos haciendo. Si no, ¿para qué lo voy a hacer? Dicho de otra forma, por si no ha quedado claro antes con lo de la red de display, y esto os lo grito, ¿utilizar AdWords para captar tráfico? ¡No! Nunca. Que la gente lo hace un montón. No hay que usar AdWords para captar tráfico hacia una página, solamente tráfico que vaya a convertir. Si alguien se había dormido, ya se ha espabilado seguro. Vale, importante, no hay que usar AdWords para tráfico. Hay cosas mucho más baratas y más eficientes. No nos cuestan una pasta cada clic. Negativas. ¿Creéis que es importante las palabras negativas? O sea, ¿negativa qué hace? Que si la pones no activa el anuncio. Un poco evidente, ¿vale? ¿Cuán importantes? ¿Mucho? ¿Poco? Sí, yo creo que la más extendible. Perfecto. Dicho de otra forma, si alguna vez me presentáis una campaña que no tenga negativas, os mato. Os mato directamente. ¿Vale? Evidentemente es pues lo que hemos dicho. Espérate que hay una cosa que falta aquí. Esta de aquí. ¿Vale? Pero cuidado con cómo se usan. Con que salga una vez, automáticamente no sale el anuncio. ¿Vale? Cuidado con liarla. Que alguna vez ha habido gente que, ay, sí, las negativas tal y cual, y se le ha olvidado que las concordancias son similares. Hay negativa exacta, negativa de frase, etc. Entonces, cuidado con cómo las usamos, porque a lo mejor, yo he visto ejemplos de, no me está saliendo el anuncio, y dice, ya, es que la que activa en un sitio la tienes como negativa en otro. Porque es que la he puesto combinada ya, pero es que el signo se la ha puesto precisamente la que la activa. Aquí hay que tener mucho cuidado con esto, ¿vale? Pero evidentemente es lo más importante del mundo. Caso práctico. En Madrid hay unos cines que se llaman los cines Warner Lusomundo. No sé si os suenan. Bueno, o no. Bueno, se llaman así. ¿Vale? Entonces, cuando tú hacías campañas de AdWords, por ejemplo en Tixalia, para captar entradas al parque Warner de atracciones, si yo pusiera como palabra simplemente entradas Warner, mucha gente en Madrid cuando busca entradas Warner realmente está pensando en el cine, no está pensando en el parque. ¿Vale? Entonces, si yo no pongo el uso mundo, cine, horarios y tal como negativa, directamente me arruino, porque toda la gente que cuando pone entradas Warner está pensando en cine, ve oferta 3x2 parque Warner y dice, oh, o sea, qué guay, o sea, oferta 3x2 entradas Warner, guau, qué guay, pinchan y dicen, ah, no, que esto era el parque temático, yo quiero el cine, ¿entendéis? Entonces es súper importante. ¿Por qué vamos a utilizar luego el planificador de palabras clave? No solo para ver qué palabras tengo que poner para que se active el anuncio. A veces es más importante saber qué palabras no tengo que poner. O dicho de otra forma, qué palabras tengo que poner como negativas. Y eso lo veremos luego en un ejemplo. ¿Vale? Porque el planificador, como te da ideas sobre palabras, lo que te dice es lo que la gente está buscando relacionado con tu concepto. Y muchas veces veréis que muchas de las cosas que se buscan, decimos, fantástico, lista de palabras negativas, para que si alguien busca esto, no me active el anuncio. ¿Vale? Se pueden combinar. Negativa exacta. Si pongo menos corchete, Peter Pan corchete, estamos diciendo que elimine todas las búsquedas en las que solamente salga Peter Pan. ¿Vale? Importante. Es decir, si alguien pone juguetes Peter Pan, sí saldría. ¿Cuándo tiene sentido esto? Cuando se puede confundir lo que estoy vendiendo.
Peter Pan, mucha gente puede que esté buscando la peli, por tanto, si solamente pone Peter Pan no está buscando un juguete, o no tengo claro que esté buscando un juguete. A lo mejor lo que quiere es simplemente ver la peli. Entonces, si lo pongo exactamente ahí, le estoy diciendo, solamente en el caso de que pongan la cadena exacta Peter Pan, no me actives el anuncio. Pero si me ponen juguetes Peter Pan, entonces sí. Y luego en negativas de frase es lo mismo, es menos, pues imaginaos, perfumes baratos. Pues elimina cualquier cadena de búsqueda que cumpla las condiciones de concordancia de frase. Perfumes baratos, Madrid. No activaría. Perfumes Madrid baratos. Sí activaría. Vale, entonces, las negativas, hay una cosa importante que veremos luego en la interfaz, y es que realmente es súper importante intentar definir una cosa que nos permite hacer Google, que esto antes tampoco lo permitía hacer, y veremos que hay una cosa que se llama lista de palabras clave negativa. Eso está genial porque cuando tenemos un montón de campañas, en lugar de tener que decir, si tenemos unas cuantas que son genéricas, en vez de tener que ir campaña por campaña repitiendo las palabras, nos podremos definir una lista y asociar esa lista a cualquier campaña. Ejemplo práctico. Lo que os decía, en Tixalia vendemos un montón de entradas a parques, pero no os imagináis la cantidad de gente que busca atracciones en, para saber qué atracciones hay en PortAventura, en no sé qué, animales en, los animales que hay en el Biopark, en el Aquarium de Barcelona, horarios, trabajar en, estamos en crisis, todo el mundo quiere trabajar en sitios, entonces trabajar en no sé qué, al final es autobuses, horarios, información, un montón de conceptos genéricos que tienen que ver con parques, que yo lo que hago es los estudio todos, los meto en una lista y esos son lo que yo me denomino como palabras clave negativas genéricas. Es decir, esto es lo que si alguna de estas sale, en general no quiero que aplique en ninguna campaña. Y luego hago lo mismo con campañas, o sea, con listas de palabras clave que en lugar de ser genéricas, van a aplicar solamente a campañas concretas. Caso práctico. Sabéis que los Acuópolis o no sé qué, hay Acuópolis en mogollón de sitios. Está el de Barcelona, el de Cullera, el de no sé qué, tal. Pues yo lo que hago que es, normalmente me creo palabras, o sea, listas de palabras clave negativas para hacer mutuamente excluyentes estos parques, porque cuando hago anuncios para el de Murcia no quiero que me venga la gente de Barcelona. Entonces, de algún modo me genero todas las que esas son específicas a nivel de campaña y las asocio a cada campaña y no genérico a todas. Y las puedo combinar, puedo tener las genéricas más las específicas. Y una que me había dejado. Bueno, había dejado adrede, ¿eh? No se me había tal. ¿Qué hemos visto? Hemos visto concordancia amplia, concordancia de frase, concordancia exacta, concordancia, o sea, modificadores de concordancia exacta y negativa. Pues hace no relativamente mucho, Google sacó la concordancia exacta amplificada, que lo que viene a resolver un poco es lo que comentábamos antes. Es decir, ahora en más zapatillas, más tenis, fijaos que es una combinación de la exacta con los modificadores de concordancia amplia, ¿de acuerdo? Entonces el comportamiento es el que os podéis imaginar. Solamente si salen las palabras de dentro, no puede haber nada en medio. Fíjate que zapatillas de tenis, como hay un de entre medio, no sale, ¿vale? Porque es exacta. ¿Os acordáis? He dicho, el de las exactas sí cuenta, y las de frase sí cuenta, no cuenta la amplia. Las preposiciones y todo este tipo de cosas, ¿vale? La diferencia es que aquí, al ponerle este más aquí, sí va a tener en cuenta ya errores ortográficos, tildes y lo que decíamos. Esto ahora, en lugar de tener que hacerlo cada vez así entre corchetes y más, cuando tú configuras por primera vez una campaña, Google te dice, ¿cuál quieres que sea el comportamiento de los modificadores? Y lo veréis mañana. Hay una casillita que si tú la marcas, cuando tú hagas una concordancia sin el más, como tú en el primer paso habrás marcado esa esa casilla, automáticamente se comportará así. No tendrás que decirle por código corchete más, zapatillas más, no sé qué, ¿vale? Pero que sepáis que estas son las 5 formas de concordancia que tenemos en los anuncios. Vamos a continuar con la parte de activación. Hemos visto ya la activación por concordancia, es decir, cómo tenemos que definir las campañas para intentar que se activen o no los anuncios. Ahora vamos a ver la otra parte, es decir, además de decir por qué nos gustaría que se activara o no, tendremos que decir cuánto estamos dispuestos a pagar, porque si no, por muy guay que seamos, tampoco nos va a salir nada, ¿vale? Entonces, en principio, ¿cómo se oferta por los anuncios? Normalmente funcionamos por presupuesto diario, importante, diario. Mucha gente dice, me llega una factura de Google de 300 euros. Ya, tío, es que el presupuesto era diario. Yo es que quería que era de la campaña entera. No, no es de la campaña, es del día. ¿Vale? Entonces, si pones 10 euros día y te los pules, son 300 al mes. No sé, igual yo es que soy muy agarrado, pero es pasta. ¿Vale? Entonces, para hacer pruebas, cuidado con lo que ponéis. ¿De qué dependerá el presupuesto diario? Os lo he dicho antes, de cuánto se esté pujando por el clic. Y hay una, como les digo yo a los clientes, a veces hay una realidad desgarradora, muchas veces, y es que llegas y dices, yo me quiero gastar 300 euros al mes, que para mí es una pasta y tal, llegas al tío, le haces el análisis y te das cuenta que se está pagando, como os decía antes, a 6 euros el clic.
y le dices, pues, yo te diría que llegas a 1,5 clics al día. Así que tu realidad es no puedes jugar en esta liga. Entonces, al final, el presupuesto diario no es ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor, ni cuál es el bueno. Depende. Depende de a cuánto se cobre el clic en tu sector, en tu producto, en tu segmento, como lo quieras llamar. ¿Vale? Bien. Volviendo a lo que tiene que ver con activación de anuncios. Esto parece muy complicado, pero luego muy fácil, ¿eh? ¿Qué formas que tenemos de decirle a Google cómo queremos pagar? Le podemos decir que priorice los clics, el famoso CPC, que es lo habitual también. Es decir, yo quiero pagar por clic. Lo que pasa es que puedes pujar de dos formas. Puedes pujar mediante ofertas automáticas, es decir, tú le dices a Google, no, quiero que tú decidas el coste adecuado para intentar salir lo más pronto posible. Lo bueno es que le puedes decir un máximo. O sea, yo, para mí, lo máximo es pujar a 80 céntimos el clic, pero entre 0 y 80, en vez de decirte yo a cuánto, decirlo tú. ¿Vale? Así nos garantizamos que nunca pagamos más de ese 0,80 que hemos puesto como límite y que, de algún modo, cubrimos esas fluctuaciones que comentábamos del mercado, ¿vale? De cuánto se cubre más, cuánto se cubre menos. El riesgo que tiene fijar tú mismo la apuesta o la puja es que en algún momento puedes empezar a dejar de publicar anuncios. Porque el mercado ha subido y tú te quedaste estancado a 0,40 y de repente ahora se está pagando 0,60. Si lo tienes en automático, en principio debería entrar. También es verdad que a medida que avanzas, pues estás más atento, tienes estas alertas y ya lo haces tú más manual. Entonces, ofertas automáticas, poco misterio, y oferta manual, pues nosotros decidimos. Para las manuales tenemos incluso una especie de asistente que nos dice, pues si pones tanto hay unos gráficos, ¿no? Que te dice, si pagas entre esto y esto, tantos clics, si pagas no sé qué, tal. Entonces no es a ciegas, es un poco asistido, de algún modo. Luego, priorización de impresiones. Esto solamente es, obviamente, para display, ¿vale? No lo tenemos para textual. CPM, coste cada 1000 impresiones. Ya hemos visto cómo se activa el anuncio, cómo pago por el anuncio y ahora tenemos que ver cómo se decide la puja. Llegamos por fin al nivel de calidad de palabra clave. Recordamos rápidamente el concepto para evitar que la gente que tenga mucho dinero solamente pujando esté en las primeras posiciones de anuncios. Nos inventamos el nivel de calidad de palabra clave que he cortado y pegado directamente de la ayuda de Google. Es decir, esto. Todas esas cosas. Claro, tener en cuenta que Google tiene un montón de información sobre nuestro sistema, sobre todo si lo cruzamos con Analytics y si encima estamos utilizando AdWords. Entonces, información como el CTR es una información, como habéis dicho antes, muy interesante para saber si la relación entre lo que estáis anunciando y lo que estáis vendiendo es suficientemente atractiva. Entonces, el porcentaje de clics, es decir, el CTR, Google lo utiliza para calcular su nivel de calidad. Es uno de tantos parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Si yo publico un mogollón de anuncios y mucha gente hace clic, el CTR es alto, CTR de un 40, de un 30, de un 50%, de un 60%, ¿vale? Y esto siempre digo lo mismo, cuidado. Cuidado porque un CTR del 80% seguramente será que algo estáis haciendo mal. Porque si es un CTR del 80 y un 15 de conversión, fantástico. Si es un CTR del 80 y un 0 de conversión, es porque el anuncio interesa mogollón, pero cuando llegan es que le habéis vendido un bellaco. ¿Vale? BMW es gratis para todos. Pues igual el CTR es un 100%. Cuando llegas y dice, no, que eran 30.000. ¿Vale? Pues igual la gente se pira. ¿Vale? Entonces, claro, el CTR hay que verlo en conjunción con la conversión, no solamente el CTR como concepto. Acordaos, en general, en cualquier métrica, globalizar es malo. Es que tengo un CTR del 90. Vale, pero eso no me dice nada. Me puede decir que eres un crack o que la estás liando parda. Entonces siempre tenéis que hacer una foto un poco más grande. ¿Vale? Entonces, el CTR de clics, o sea, el porcentaje de clics anterior de la palabra clave, es decir, frecuencia con la que la palabra clave ha generado clics en su anuncio. ¿Esto en qué se traduce? En que al final, si tenemos 150 millones de palabras clave para activar el anuncio, muchas seguramente tendrán un CTR horrible, por tanto nos está penalizando. Es otra razón más por la que tener un set limitado de palabras clave y manejable, ¿vale? No 20.000 palabras de ahí, ole. Luego, CTR anterior de la URL visible. Frecuencia con la que ha recibido clics a través de la URL visible, que en vez de en el anuncio han hecho directamente clic en la URL. Eso es bueno porque entonces es muy relevante, de algún modo. Vale. Historial de la cuenta. Aquí entra, y ya no está marca. Aquí entra el concepto este temporal que decíamos antes. No puede haber historial si es tu primera campaña, pero si llevas 3 años haciendo campañas, pues tendrás un historial de si ha mejorado, de si ha empeorado, de cómo está el tema, ¿vale? Calidad de la página de destino, relevancia, transparencia, facilidad de navegación, aquí hay muchos parámetros,
¿vale? Todo lo que tiene que ver con si está bien codificada, mal codificada, usabilidad, porcentaje. ¿Cómo sabemos la usabilidad y la relevancia? Porcentaje de rebote, por ejemplo. ¿Os acordáis qué es el porcentaje de rebote? Gente que llega a una primera visita y sin ver ninguna otra se pira, ¿vale? Si el porcentaje de rebote es de un 90%, seguramente es que será chunga. Relevancia de palabra clave búsqueda. Esto es un poco lo mismo que hemos dicho antes. Venga, va, centraos, que ya queda poco. Va. Rendimiento geográfico. Imagínate, es decir, el éxito que tiene la palabra en función de la ubicación. Esto tiene mucho sentido. Cuando vendes cosas del Real Madrid, pues a lo mejor en Cataluña vendes menos que cuando vendes del Barça. Pues yo qué sé, a mí es que no me gusta el fútbol, no puede funcionar así. Pero vamos. Rendimiento del anuncio en un sitio. Es decir, ¿cuánto convierte? Esto sí que es cuánto convierte. El rendimiento, lo que rinde, cuánto nos genera. Eso sí, porque esa información la tiene. Vale, la última por hoy. ¿Vamos o qué? ¿Tenemos claro ya lo de la puja? Nivel de calidad. ¿Cómo afecta? Ya sabemos lo que es, pero ¿cómo afecta? Más o menos no lo hemos imaginado. Afecta en cuanto a la aptitud para la subasta de anuncios. Si no cumples un mínimo o no cumples un nivel, tanto de nivel de calidad como en pasta, directamente ni siquiera entras en subasta. ¿Vale? Esto es evidente. O sea, cuando veáis los anuncios de esta palabra no tiene suficientemente tráfico como para, y pondrá que no está activando anuncios. Cuando esta palabra está por debajo de la puja mínima no sé qué, tampoco está activando anuncios. ¿De acuerdo? Eso es que ni siquiera estáis entrando en subasta. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante. Afecta el coste por clic, lo hemos dicho. A medida que subimos el nivel de calidad, bajará el coste por clic. Fantástico. Más cosas en las que afecta. Afectará en la oferta estimada de la parte superior, es decir, nos va a costar menos dinero aparecer en las posiciones más altas. O sea, menos dinero, claro. Si tenemos más nivel de calidad, nos cuesta menos dinero aparecer en posiciones más altas, ¿vale? Incluso en la posición del anuncio, porque muchas veces la posición 1 y posición 2 se consideran que son iguales en nivel de calidad, y hay un tercer parámetro que es ya el 1.1 o el 2.1, ¿no? Digamos el orden dentro de este. Digamos que para mismas pujas, niveles de calidad similares, pero cuando uno tiene un poquito más de nivel que otro, ¡pam!, va a poner el primero y eso hará, por ejemplo, que active o no las extensiones de anuncio, ¿vale? Igual pueden estar casi igual en nivel de calidad, pero una tiene un poquito más y sí que te activa la extensión de anuncio y el de abajo no. Cosas de ese tipo. Más cosas que afectan. Os resumen. Un buen nivel de calidad es pagar mucho menos por nuestro clic y una mejor posición de anuncio.